¿no? Entonces, repitiendo un poquito, muchas gracias por la invitación. Agradezco a los organizadores, ya la organizadora, bueno, no sé si además de Ana hay más mujeres, pero pues agradecerles el invitarme y en general el realizar estos proyectos que son tan importantes para difundir el pensamiento matemático y para que aquellas personas que tienen interés, aquellas chicas y chicos que están interesados en comenzar en la matemática, pues encuentren, ¿no? Los caminos y la inspiración. Entonces, bueno, estaba comentando que algunas de las sesiones anteriores de GAGA yo he visto que tienen sesiones y muchas de las personas que van a la Olimpiada de Matemáticas, pues están muy metidas en resolver problemas, pero a veces no nos preguntamos por qué esas soluciones funcionan, ¿no? ¿Por qué una fórmula que nos resuelve una ecuación o por qué un cierto cálculo, como en las pláticas que da David sobre probabilidad, sobre teoría de juego, por qué funciona realmente, ¿no? Aquello que nos cuenta Ana sobre el cálculo de las áreas, y todo aquello que vemos en la geometría, que vemos en la aritmética, en la probabilidad, pues utilizamos herramientas matemáticas que han sido desarrolladas pues con la finalidad de tener enunciados verdaderos, enunciados que te dicen, ¿no? Si, qué sé yo, si, de hecho ahorita vamos a hablar de ese enunciado en particular, pero por ejemplo, si sumas los ángulos interiores de un triángulo, tienes 180 grados, ¿no? Pensamos que eso es verdadero, pero tiene que haber algo que justifique la verdad de ese enunciado. ¿Por qué 180 y no, qué sé yo, 240, ¿no? ¿Por qué los ángulos se miden así? ¿Por qué no se miden de otra manera? ¿Por qué la forma en la que Ana nos enseña a calcular el área de unas ciertas figuras funciona? ¿Por qué no otra? O sea, ¿por qué no otra? ¿Por qué esas figuras? ¿Dónde están esas figuras? Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con el desarrollo de la matemática, del pensamiento matemático. Entonces, por ahora les voy a compartir mi presentación y les voy a platicar un poquito esta historia. Bueno, entonces, como les decía, aquí nos importan las paradojas. Las paradojas tienen un papel muy importante en cómo se ha ido desarrollando este pensamiento matemático de que les estaba platicando y cómo se va no solamente madurando, sino cobrando más sentido esta noción de verdad matemática, ¿no? Yo siempre digo aquello de 2 más 2 es igual a 4. Cuando decimos algo, muchas veces que queremos decir es verdadero, es tan verdadero como que 2 más 2 es igual a 4, como si fuera algo que nadie podría dudar, que nadie puede decir que es falso, etcétera, etcétera. Pero entonces cuando nos preguntamos, ¿y eso por qué es verdadero? La cosa se empieza a complicar, ¿no? Fácilmente podríamos decir, pues porque si junto dos cosas y otras dos cosas, entonces tengo cuatro cosas. Pues sí, pero si no hubiera esas cosas o si no hubiera cosas, de todas formas 2 más 2 sería igual a 4. Entonces, la verdad de ese enunciado es algo más interesante y más profunda que las cosas que tenemos, ¿no? Pero bueno, también es un punto importante porque la verdad funciona. Entonces, vamos a ver de la verdad matemática, que como les decía, pues tradicionalmente son como la verdad, o sea, de lo que nadie dudaría, de lo que no hay controversia, de lo que no hay, bueno, ya sabemos, ¿no? Que hasta de si la Tierra es plana, hay, ¿no? Hasta hay gente que defiende eso. Entonces, dado que se puede hacer controversia de cualquier cosa, las matemáticas, por lo menos hasta este momento, han sobrevivido bastante bien a que no llegue una persona así, no, no, bueno, no se crean que sí llega a ver, que digan, no, 2 más 2 no es 4, es alguna otra cosa. Pero bueno, entonces, en esta historia tenemos ejemplos muy claros, como les decía, que además relacionado con algunas cosas que han visto con Ana, sobre las geometrías, ¿no? La geometría o las geometrías. Ahorita vamos a ver en qué sentido puede ser la o las. No euclidianas, esa es una cosa que vamos a ver cómo rompió con esa idea de verdad matemática o con una primera idea que había en la antigüedad sobre verdad matemática. Después el surgimiento del análisis, que es muy interesante porque trae también, creo que dos pláticas atrás, tuvieron a un invitado que habló algo de análisis. Entonces vamos a ver cómo también David les ha contado, por ejemplo, del Hotel Infinito de Hilbert. Entonces vamos a ver que estas nociones de infinito, cómo se meten y empiezan a poner la cosa interesante, de nuevo, porque cuando hablamos de algo, la verdad o la falsedad de ese algo, pues depende del algo, ¿no? O sea, si yo les digo la taza es roja, pues me van a decir, eso no es verdad. Y no es verdad porque aquí hay una taza que no es roja. Entonces, pero en ese caso, en el caso de los infinitos, por ejemplo, de hacer afirmaciones sobre el infinito, decir cuándo es falso o verdadero ya no es tan fácil, porque no les puedo enseñar como tal un infinito, ¿no? No hay, como no puedo, no acabaría, imagínense, de verlo. Entonces, ¿cómo hacemos afirmaciones de nociones como el infinito, por ejemplo? Y una también que ha sido muy interesante ha sido la historia de las ecuaciones, diferentes tipos de ecuaciones que han presentado ciertos problemas para resolverlas y han dado lugar a teorías, a ramas completas de la matemática. Y como les decía, ¿no? Como la paradoja y la idea de paradojas se conecta con esto de la verdad. Entonces vamos a empezar por qué hace un matemático o una matemática. Y aquí sí me gustaría escuchar a las participantes y a los participantes, que alguien yo los he visto y son muy activos, muy activas y les gusta mucho participar. Entonces, y ya que hay tanta gente en nuestra sesión, que alguien me diga qué hace un matemático o una matemática. A Por ver, ahí Fran. tenemos una manita. Pues yo pienso que lo que hacen es resolver problemas dependiendo de la materia que más se les facilita, sea geometría, teoría de números, álgebra combinatoria o en la que se especialicen.
De resolver problemas, es vamos a quedarnos con esa. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna idea de otra cosa que hace una matemática o un matemático? Esa es la más común que les van a contestar. A Axel ver, levantó. a ver, Axel. Buscar algunos problemas populares y ponerse a intentar resolverlos. ¿Ok? Entonces la idea ahí tenemos otra manita levantada. Entonces la idea de resolver problemas y luego apelar a esto de ideas populares es que como generalizar, ¿no? Encontrar soluciones, generalizar. ¿Había alguien más levantando la mano? Karen, Buenas noches. buenas noches. Hola. Para mí lo que un matemático hace en realidad es buscar manejar cierta cantidad de datos, también. Pero, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, Sí, es que Ok, se estamos. cortó un presento. poquito, pero decías que Sí, manejar datos, ¿no? sí, manejar datos, el intentar reducir o simplificar ciertas situaciones en la vida que pueden llegar a ser complicadas y traducirlas al lenguaje matemático. Perfecto, entonces nos quedamos con esas ideas, ¿no? Resolver problemas, generalizar esas soluciones, datos, manejar datos, abstraer o modelar situaciones, como era más o menos lo que decía. La mayoría de las matemáticas y los matemáticos, si ustedes les preguntan a qué se dedican, les van a decir que demuestran teoremas. O sea, lo típico que una persona que está ya después de empezar la carrera va a decir, no, pues yo me dedico a demostrar teoremas. ¿Y qué es demostrar teoremas? Pues tener un hecho conocido, tener unos principios y utilizar pasos lógicos, ¿no? Cuando ustedes resuelven unas ecuaciones o cuando calculan un área, lo que van haciendo es seguir una secuencia, ¿no? Siguen una secuencia de razonamientos lógicos y resuelven esos problemas complejos, pero la solución, que es una solución general, pues está respaldada por esos teoremas. También lo podemos poner así, que tendría más que ver con la última respuesta. Explora el mundo oculto de los números y las formas, revela la estructura subyacente del universo. O sea, tenemos algo ahí, una forma, una estructura, una naturaleza que queremos de alguna manera sacar, entender, modelar y poder sacar de eso conocimiento sobre el mundo, ¿no? Como es. Otra más, también relacionada con esa respuesta, sería esa, ¿no? Encuentra patrones. O sea, ahí está el mundo tiene un cierto caos y hay unos patrones. Entonces, nosotros lo que hacemos es crear modelos, entender, predecir cosas como el clima, el mercado de valores, ¿no? Y agarramos, un poquito también, creo que lo hice en la última intervención, problemas de la vida real que se convierten en problemas matemáticos que podemos resolver. Bueno, entonces eso es a lo que se dedica, entonces vamos a ver cómo se relacionan esas cosas, solucionar problemas, demostrar teoremas y encontrar patrones o construir modelos. Entonces, tres preguntas fundamentales que van a tener que ver con el significado de las matemáticas y de cómo se van desarrollando, pues serían estas tres. Una sería, ¿de qué tratan las matemáticas? ¿No? ¿Sobre qué hablan las matemáticas? Y bueno, la primera respuesta, pues una muy fácil sería, pues tratan de números, tratan de figuras, tratan de patrones, ¿no? Cosas así. Pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de matemáticas? ¿No? Por ejemplo, si hablamos de un triángulo, ¿de qué hablamos? O sea, porque no hay un triángulo, ¿no? No hablamos de un triángulo en particular, hablamos de un concepto, de una cierta cantidad de triángulos, de una idea general de triángulo. O esta, que es una de las favoritas, esta sí que crea controversia, que si las matemáticas se crean o se descubren. A ver, votación, a ver, yo siempre soy muy curiosa de qué piensa la gente de esto. Votación, ¿no? ¿Qué tienen de reacciones? A ver, reacciona con, si creen que se crean, un like, y si creen que se descubren, ¿cuál es ahí, no sé si haya para abajo, ¿hay para abajo en las reacciones? Sí, A sí. ver. Ok, para arriba si creen que se crean y para abajo si creen que se descubren. O sea, ¿creen que son creación del ser humano o creen que están ahí y el ser humano va y las encuentra? ¿Cómo eran los símbolos? Era like, era para arriba, thumbs up, si se crean, o para abajo, thumbs down, si se descubren. Yo creo que ambas. Yo también creo Ambas. Yo Yo creo creo que no que los veo, ni los veo a ustedes, ni veo la todos reacción. y todos los temas los creamos nosotros, pero en sí, de dónde se sacan, los descubrimos. Entonces, hay algo que se descubre y luego creamos una parte como para Sí, explicar ese para descubrimiento, ¿no? entenderlo. Exacto, para entenderlo y para describirlo. Muy bien, exactamente. Ya vi que están respondiendo en el chat, pero por alguna razón, como estoy compartiendo la pantalla, el Zoom, ya veo ambas, el Zoom me cuesta un poco de trabajo. Se descubren, dice Eric. Efectivamente, bueno, vamos a ver en qué sentido, pero me quedo con la última respuesta, soy bastante, me ubico en esa misma línea de que ambas, en cierto sentido. Y bueno, finalmente, ¿qué hace verdaderos a los enunciados matemáticos? ¿No? ¿Por qué 2 más 2 es 4 y no 5? De nuevo, no es porque 2 y 2 cosas sean 4 o 5. Claro, el 2 se podría llamar 3 y entonces sería 2 más 4, 6, 2 más 2, perdón, 2 más 2, 6. Podría llamarse diferente, pero en sí, lo que es el número
es verdadero, el enunciado sobre él es verdadero independientemente de las cosas que hay en el mundo. Del chat lo trato de abrir, pero les digo que cuando le pico, ya veo, ¿no? Dice Axel, las matemáticas tratan de las características de todo en nuestro entorno, ambas, las demostraciones y los axiomas. Exactamente. Entonces vamos a ver esta historia que les decía, que vamos a ver. Entonces, primero está esto que les quería contar del libro de los elementos, no sé si ya han escuchado de él, pero ese libro, que es un libro que escribe Euclides, toma todo lo que ya se sabía a su alcance sobre geometría en ese momento y lo pone junto. Pero el verdadero logro, o sea, lo que verdaderamente hace a este libro una obra, de hecho, después de la Biblia es el libro que más veces, más impresiones ha tenido, más veces ha sido impreso, más ediciones ha tenido en la historia de la humanidad, es que es la primera vez que se sistematiza el pensamiento matemático. O sea, es la primera vez que a alguien se le ocurre esta idea de axiomas y teoremas, que a alguien se le ocurre que podemos tomar unos enunciados como algo básico y a partir de ellos, mediante unos razonamientos lógicos y otros elementos, derivar todo lo demás. ¿No? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Cuando ustedes resuelven sus problemas de la Olimpiada, cuando lo que están haciendo es aplicar esos principios, pero Euclides los toma, los pone de manera muy organizada y entonces este tratado matemático y geométrico, que tiene 13 libros, tiene 3 partes muy importantes. Está compuesto de 23 definiciones, entre las que está punto, recta, todas esas definiciones las tenemos y las podemos utilizar. De nuevo, son 23 nada más, ¿no? A partir de las definiciones tenemos que mostrarlo, nociones comunes y postulados. Entonces vamos a ver las nociones comunes. Ya verán que es bastante intuitivo. Entonces, noción común 1, perdón, es que no alcanzo a leer. Cosas iguales a una misma son cosas iguales entre sí. Entonces, si alfa es igual a x, beta es igual a x, alfa es igual a beta, ¿verdad? Si se añaden iguales a iguales, los todos son iguales, o sea, si a dos cosas que ya son iguales le sumo lo mismo, pues nos queda igual. Eso creo que es bastante intuitivo. La tercera es que si le quitamos la misma cosa a dos cosas que son iguales, pues también se quedan igual, ¿no? O sea, alfa menos a es lo mismo que beta menos a cuando alfa es igual a beta. La cuarta nos dice que las cosas que coinciden una con otra son iguales entre sí, eso está pensado sobre todo para figuras geométricas. Y la quinta es que el todo es mayor que la parte. Entonces, esas son las nociones comunes. Recuerden, tenemos ya las 23 definiciones, no las voy a dar, pero son cosas muy intuitivas todas ellas. Estas 5 nociones que nos dicen que podemos aplicar esos principios para cualquier resultado, y luego 5 postulados, ¿no? Por cualesquiera 2 puntos pasa una línea recta, un segmento de línea recta se puede extender indefinidamente, ¿no? Todas estas cosas ustedes las utilizan para resolver los problemas de geometría, por ejemplo. Dado un segmento de recta, puede dibujarse una circunferencia con cualquier centro y ese segmento como radio. Todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Y finalmente, nuestra estrella de la historia de hoy, que sería el quinto postulado, ¿no? Que nos dice que al cortar dos líneas con una transversal, los ángulos interiores, si los ángulos suman menos de 180, entonces las líneas eventualmente se van a intersectar, ¿no? Si tenemos que la suma de los ángulos interiores, pues eso nos va siempre a resultar en que se intersectan las dos líneas. Entonces, bueno, la primera proposición de este libro que nos enseñó Euclides y que de nuevo se va a convertir en el paradigma de la práctica matemática. A partir de ahí, a eso nos dedicamos, a escribir estos enunciados generales conocidos como teorema y a demostrarlos, o sea, a justificar que son verdaderos. Entonces, dada una línea, se puede construir un triángulo equilátero. Yo estoy segura que para ustedes esto debe de ser como, ya iba a decir quitarle un dulce a un niño, pero eso es ser malvado. Entonces, pero seguro que esto lo sabe, cualquiera de ustedes lo puede decir. ¿Alguien me dice cómo hacemos esto? ¿Cómo le hacemos para dar una línea recta, esa, construir un triángulo equilátero? Uy, ya tenemos un montón de manos levantadas. ¿Sí, Axel? Creo que tú la levantaste primero. Agarramos la línea y podemos hacer de varias formas. Si tenemos pero acuérdate de dónde podemos hacerlo de varias formas. Acuérdate que lo que tenemos permitido hacer es lo que nos decían los 5 postulados de Euclides, ¿no? Y aplicar sus nociones comunes, los cinco principios que nos dio Euclides. Que eran lo normal, ¿no? Por dos líneas pasa una recta. Dado un segmento de recta podemos construir un círculo. Cualquier segmento de recta se puede prolongar al infinito. ¿Cuál era la otra? Todos los ángulos rectos son iguales. Exacto, todos los ángulos rectos son iguales y el quinto postulado. Entonces, con esos principios, ¿cómo le hacemos para hacer un triángulo rectángulo? Bueno, lo primero que se me ocurre, ¿lo digo? Sí. Bueno, lo primero que se me ocurre es que uso lo de la circunferencia. Exacto. Entonces, exacto. Eso nos decía el segundo postulado, ¿no? Dado un segmento de recta, podemos trazar una circunferencia que lo tiene de radio. Y luego elegimos el otro extremo de la recta y hacemos lo mismo.
Y otra vez aplicamos el segundo postulado que nos dice que hay una circunferencia que podemos con cualquier centro, entonces en particular ahora con eso del centro, con ese radio. Y luego, Sabiendo que cualesquiera dos puntos hay una recta que pasa por ellos, entonces elegimos uno de los dos puntos en los que se intersectan los círculos y exacto, creamos la línea recta con los otros dos puntos. exacto, ¿no? Y esos son iguales porque todos son radios del círculo y sabemos que en una circunferencia, pues todos los puntos distan lo mismo del centro, todos los radios miden lo mismo, ¿verdad? Entonces los tres lados, esos miden lo mismo, por lo tanto el triángulo es equilátero, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, efectivamente, estuvo muy bien la respuesta, pero fíjense que más allá, y sobre todo esto de lo podemos resolver de varias maneras, de que lo podemos resolver de varias maneras, lo interesante aquí es que cada paso estuvo justificado por uno de los postulados de Euclides, ¿no? Y por las nociones comunes que tenemos y por las definiciones. O sea, todo queda perfectamente bien justificado, no puede no ser verdadero. ¿Cuál es el problema? Que tenemos el quinto postulado. El quinto postulado que nos dice, si se acuerdan, que si tenemos dos líneas cuyos ángulos internos suman menos de 180 grados, se van a acordar en algún punto. Este quinto postulado no parece tan intuitivo como los otros. Este quinto postulado parece realmente, no sé, es un poco extraño, porque ya ir y ver al infinito las rectas es más raro. Entonces, durante muchos años, los matemáticos intentaron, primero quisieron derivarlo de los otros cuatro postulados, o sea, demostrarlo así como ahorita demostramos que se puede construir el triángulo equilátero, hacer una demostración, pero no salía, intentaron negarlo. Lo más que pudieron hacer es encontrar enunciados equivalentes. Uno de los enunciados equivalentes del quinto postulado es este, ¿no? Que dice que por un punto exterior a una recta, se puede trazar una única paralela. Ese es equivalente al quinto postulado de Euclides. Tenemos una recta, un punto exterior, y según ese postulado, tenemos una única paralela. Ahora, ¿cuál es el punto? Si queremos negar ese postulado, a ver, Axel levantó su mano. Ajá. Quiero para recordar nomás, una paralela solamente tiene que estar al lado, pero ¿importa la distancia también? Perfecto. Déjame seguir y vamos a dejar esto ahí porque tu pregunta es exacta, es que de eso se tratan las matemáticas, de no dar cosas por sentado. O sea, naturalmente pensamos que ya sabemos lo que es una paralela, pero tú me estás pidiendo que te dé una definición precisa. Cuando tú me dices eso, quieres que te diga una recta, por ejemplo, estás pensando cuyos puntos son equidistantes a la otra, ¿no? Entonces, ese es justamente el punto. Tenemos una noción intuitiva, pero la definición cuando la damos, estamos precisando la idea y entonces ya lo que es verdadero y lo que es falso va a cambiar. Entonces, es una muy buena pregunta. Y de nuevo, vamos a responderla de la manera más fina, ¿no? Que es lo que requiere esa pregunta. Bueno, entonces, si queremos negar que por un punto que está fuera de una recta pasa una única paralela, pues la negación puede ser de dos formas. Podemos pensar que no pasa ninguna recta o que pasa más de una recta, ¿no? Cualquiera de esas dos serían negaciones de este postulado. Entonces, para negarlo, no podemos negarlo diciendo que no pasa ninguna recta, porque acuérdense que uno de los postulados decía que todo segmento de recta se puede extender infinitamente. Entonces, y si vemos ese punto, uniendo las definiciones y el segundo postulado, tiene que haber una recta, o sea, tiene que pasar ahí alguna recta. Entonces, no puede ser que no pase ninguna para negar la afirmación. Y entonces, la otra forma de negarla es que no pasa una, sino muchas, ¿no? Entonces sería algo así, sería, bueno, pues pasa no una paralela, sino muchas paralelas. Y aquí, obviamente, viene al lugar la pregunta anterior, que es, bueno, ¿pero qué es una paralela? Entonces, una forma de negar el quinto postulado es que pasen muchas rectas que sean paralelas a la recta que está dada. Entonces, ¿se les ocurre, si ustedes se tratan de imaginar, así ponen mucha imaginación, cómo podría ser que muchas rectas pasen por un punto, así como estas que están dibujadas, y que nunca intersecten a la recta que ya estaba dada? ¿Se les ocurre alguna forma en la que esas podrían ser un montón y de todas maneras nunca intersectar a la recta? Axel. La única manera que se me ocurre tiene que ver con la pregunta que te hice de la distancia, porque si no es necesario que tengan la misma longitud, entonces sí, puedo hacer una línea hacia la izquierda, otra hacia la derecha y ahí lo tengo. Bueno, esa es una, claro, con la distancia es una, pero acuérdate que siempre podemos extenderla y lo que piensa el quinto postulado es que como podemos siempre extenderla, eventualmente, aunque no sea ahí donde tú lo estás pensando, eventualmente se van a cruzar. Pero es que lo que tú estás pensando, ya estás pensando esas rectas en dónde están. Por eso tú te estás imaginando que quizá una esté por un lado y otra por otro, y entonces no se cortan. Pero claro, Euclides está pensando que se van las dos a prolongar hacia el infinito, y entonces se van a cortar. Pero tu pregunta, pues es muy adecuada, porque tiene que ver con en dónde están esas rectas. Entonces, fíjense, si en lugar de estar en el plano euclidiano, ¿qué tal si estuvieran en este tipo de cosa, ¿no? En una especie de silla de montar. Si estuvieran ahí, ¿qué es lo que tenemos? A ver, tenemos ahí otra vez una recta, un punto fuera de la recta y un montón de recta
Pero fíjense, si curvamos nuestro plano, pues esas rectas así se sigan y se sigan, que sean muchas, pues no van a cortarse, no van a cortar a la recta original. Y entonces tiene sentido esa pregunta de cómo definimos una paralela, porque la estamos definiendo por la distancia que está ahí o la estamos definiendo pues justamente a partir de esa propiedad, de la propiedad de que no corta nunca a la otra recta. Entonces en ese caso todas esas serían paralelas, no porque disten en todos los puntos lo mismo de la recta original, sino porque nunca la cortan. Y nunca la cortan porque si el plano lo tuercen, si lo jalan así, pues claro, un poco tu intuición se van por otro lado, ¿no? Que está relacionado con lo que decías. Digamos ya pues así. ¿Están convencidos de que en ese plano no se va a cortar? ¿No se van a cortar las rectas? Sí, y ese es el tipo de geometría que se llama geometría hiperbólica. Exactamente, esa nos daría un poquito, pero todavía más interesante porque nos van a cambiar las definiciones, ¿no? En el plano, ¿qué pasa? Que en el plano euclidiano, una recta normalmente la entendemos o la definimos como la distancia más corta entre dos puntos, pero la distancia más corta entre dos puntos, efectivamente, es una recta porque el plano es plano, pero si el plano no es un plano euclidiano, si tenemos, por ejemplo, la esfera, ¿no? El mundo, pues la recta más corta, ¿no? La distancia más corta, perdón, esa sería la distancia más corta. ¿Qué pasa si abrimos eso a un plano? Ahí está, ¿no? Es una curva, no es una recta. Y esa es la distancia más corta entre dos puntos. Entonces, ¿cómo es que la distancia más corta entre dos puntos no es una recta? Pues porque depende de la superficie sobre la que estoy. Entonces, si definimos a una recta como la distancia más corta entre dos puntos, eso va a tener sentido solamente cuando la distancia más corta entre dos puntos esté en el plano euclidiano. Y entonces surge esta nueva noción que es más general, que es la noción de geodésica, ¿no? Entonces, una geodésica es la distancia más corta entre dos puntos, dada cualquier curvatura, no necesariamente cero, que sería la del plano. Bueno, ya está. Entonces, hasta aquí vemos cómo va cambiando y va madurando a través de este proceso las nociones, la noción de recta, de paralela. Y el quinto postulado, pues ya nos resulta verdadero. Pero entonces, o sea, ¿qué pasó? ¿Ya no es verdadero? ¿Es falso? ¿Ustedes qué piensan ahora de esto? ¿Qué opinan del quinto postulado? ¿Resultó ser falso? ¿Dirían que es verdadero o que es falso? Axel levantó la mano. Es verdadero, pero solamente en la geometría euclidiana. En la no euclidiana es falso. Exacto, entonces es verdadero y va a ser falso en estas geometrías, pero fíjense que además de todo está como transformando nuestras definiciones, ¿no? La idea de lo que tenemos, pues primero de eso ya resultó, porque además parte de esta sistematización que hace Euclides tenía como clave que hay verdades que nadie puede negar, ¿no? Y una de estas era el famoso quinto postulado, o sea, cosas que son tan evidentes que se pueden dar por hechas y a partir de ellas justificar todas las demás cosas, y pues resultó que no, resulta que si no estamos pensando en un plano, si estamos pensando en una superficie que tiene una cierta curvatura, pues no. Entonces, a ver, ya vimos que cambió, que como bien dijo Axel, esto va a ser cierto, el quinto postulado resulta ser cierto para el caso del plano, pero cuando hay curvatura no. A ver, para practicar, ¿cómo una vez que hemos cambiado este enunciado básico, cambian también las cosas que se derivan? ¿Cuánto suman los ángulos? Ya no sé, para no tardarnos más, si quieren no levanten la mano, nada más abran su micrófono y ¿cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo? 180. ¿Siempre? 180. ¿Sí? ¿Y Sí. se les ocurre alguna forma en la cual podrían no medir 180 o siempre es verdadero que los ángulos? ¿Es siempre a veces? Si puede construir sobre un si las plano. líneas en una esfera, como digamos la Tierra, por ejemplo, sí. No recuerdo cómo explicarlo bien, porque recuerdo haberlo visto, pero podemos poner ángulos de 90 grados en una Ajá. esfera y son paralelos, pero eventualmente van a intersectar, ¿va? En los polos van a intersectar, entonces tendríamos ángulos más de 180, porque dos de los ángulos del triángulo van a medir 180 grados, entonces va a ser más. En eso estás pensando, ¿no? Sí, en eso ¿Sí? mismo. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos ahí un caso en el cual los ángulos... Y entonces alguien me dice, pero es que eso no es un triángulo. Bueno, es que depende de cómo me lo vas a definir. Es un triángulo en tanto que tiene tres ángulos. Pero es que esas no son rectas. Bueno, son geodésicas. Si la recta la vas a definir como la distancia más corta entre dos puntos, pues es legítimo tomarnos eso. Oigan, ¿y cómo le haríamos para que los ángulos sumen menos de 180? Podríamos ponerlo en la silla de montar de antes. Podríamos ponerlo en la silla de montar de antes, esa es una, o sea, realmente lo que necesitamos, si ven, cuando se hace gordito, ¿no? Como en este caso de la esfera, lo que tenemos es que la curvatura, ahorita hablamos un poquito más de la curvatura, pues es positiva, en el plano diríamos que la curvatura es cero, pues muy intuitivo, ¿no? No hay curvatura, y lo que necesitamos para, como dicen, de la silla de montar o de otro tipo de formas, ¿no? Una más convexa como esta, es que, perdón, cóncavo como este, también tenemos una curvatura negativa, ¿no? O sea, que igual que en el caso de la silla de montar.
y que con esa curvatura negativa, pues es como si, ¿no? Si lo hubiéramos puesto en plano, el triángulo, y lo sumimos, lo hundimos ahí, pues la curvatura hace que nuestros ángulos sean menores. Y otra vez, sí es un triángulo, y los ángulos son menores a 90 grados. Bueno, perdón, la suma es menor de 180 grados. Bueno, a ver, vamos a ver entonces esta noción de curvatura. Entonces tenemos de nuevo todas nuestras definiciones y nuestras nociones que parecían súper verdaderas, que parecía que no se podían negar, como que han cambiado y necesitamos nuevas nociones. Entonces aquí entra esta idea, definir la curvatura. Entonces vamos a definir la curvatura de un espacio como una medida que nos dice cuánto se dobla, cómo se dobla. Y gracias a esto, como bien nos mencionaron antes, pues se desarrollaron las geometrías euclidianas de acuerdo a esa idea de curvatura, la hiperbólica, la esférica es un caso particular de la elíptica. Y aquí se pone interesante la cosa porque eso también no es algo que está pasando nada más como en el mundo de las ideas o de los conceptos, es algo que en la realidad física, en la que todo el mundo percibe, también se ve reflejada, ¿no? Entonces Riemann, que es muy conocido justamente por eso, por ser como de los precursores de la geometría euclidiana, pues en particular hay una geometría que se llama riemanniana, generaliza esta idea, generaliza la idea de espacio, donde mete la idea de variedades diferenciales. Y las variedades, estas variedades, pues son espacios topológicos, así como muchos que habrán visto, ya ven la dona, ¿no? Que es muy famosa, todos estos ejemplos de espacio topológico, bueno, sé que probablemente no conocen muchos o muchas, pero pues los que hayan visto por encimita, el triángulo de Sierpinski, todos esos espacios, pues son esos espacios topológicos. De esos espacios topológicos hay una clase en particular, que son estas variedades, y lo que tienen es que ya te permiten hablar no de rectas, sino de cosas que existen determinadas por esa curvatura. Bueno, entonces, y además de diferentes dimensiones, como decían al principio, ¿no? Para generalizar, tenemos más dimensiones, podemos generalizar los resultados. Bueno, entonces ya podemos estudiar geometrías más allá del plano de la esfera. Es una variedad, es eso, es un espacio que es localmente euclidiano. O sea, aunque se vea muy complejo, si tú te acercas y lo ves de cerquita y lo ves en la superficie, va a ser tan sencillo como cualquier espacio euclidiano. ¿Conocen este? ¿Han visto este alguna vez? ¿Saben cómo se llama? La Lo he botella visto, de pero Klein. no sé cómo se llama. La botella de Klein, ¿no? La botella de Sí, Klein. no, Esta sería, es un no puede ejemplo. ser llenada o algo así, era, ¿verdad? La, de cómo funciona esa botella, ¿verdad? Exacto, el problema con esa botella es que no nos queda claro qué cosa es adentro y qué cosa es afuera, ¿no? O sea, esta botella es, Podemos hablar de la digamos, cinta de Morpheus también. Porque técnicamente ambos exacto, lo son. exacto. Esa sería como el caso siguiente de la banda de Ujú. Möbius, de la cinta de Möbius, como lo dijeron. O sea, es lo que le seguiría si nos subimos de dimensión, pero tiene Ajá. esas mismas propiedades de la banda de Möbius, que es esto, ¿no? No es orientable. O sea, globalmente es una superficie no orientable. O sea, no tiene un lado interior y un lado interior que podamos distinguir claramente. De hecho, hay por ahí un video en YouTube donde está alguien tratando de llenarla con agua y es muy, muy interesante porque es algo bastante complicado. Al final lo logra, pero es algo bastante complicado. Am, pero claro, si nos vemos localmente, si nos metemos localmente, pues localmente sí tiene las vecindades, si te pones en las vecindades, sí tienen tanto de dimensión 3 como de dimensión 2, ¿no? Entonces tenemos una superficie cerrada, esto quiere decir que no tiene bordes y es finita en extensión, o sea, está acotada, y bueno, está inmersa en 4 dimensiones. Esto, de nuevo, yo lo puedo platicar así, ustedes pueden ver el dibujito, pero lo importante es que la matemática, el matemático, tiene que justificar cada una de estas afirmaciones, ¿no? Tiene que mostrar las funciones, tiene que mostrar las vecindades, tiene que mostrar por qué esto es así, ¿no? Definir bien la dimensión topológica se define de manera más o menos sencilla en torno a la frontera, lo que sería la frontera. Vamos, no nos metemos más en tecnicismos, pero el punto es que por una razón topológica esto está en 4D y se puede representar en 3D, como lo estamos viendo ahorita. Bueno, entonces la superficie parece atravesarse a sí misma, ¿no? Y si la pusiéramos sin intersecciones, pues eso sí requeriría de las 4 dimensiones. Bueno, entonces ya está, tenemos ya todas estas ideas, ya vimos que podemos generalizar mucho, 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 y que empiezan a aparecer cosas que ya no son intuitivamente verdaderas, que parecían así súper claramente verdaderas y ya no. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la buena? ¿Cuál geometría es la buena? Bueno, por un lado, la geometría euclidiana pues está detrás de todos los resultados de Newton, ¿no? La mecánica clásica, la mecánica de Newton, opera con geometría euclidiana. El concepto de espacio para Newton pues es el espacio euclidiano tridimensional. Se aplican las leyes que ya conocemos, todo funciona muy bien, es homogéneo, es isotrópico, y bueno, la idea para quienes sepan de física, es que este espacio pensado por Newton tenía la propiedad, que es lo que cambia después, de ser absoluto, ¿no? El espacio y el tiempo son absolutos, todo es así, muy en la línea de Euclides, poco movimiento, poco cambio, más o menos estable.
Pero las variedades topológicas y diferenciables son fundamentales en muchas áreas de la matemática y de la física moderna, incluyendo la teoría de la relatividad general de Einstein, que describe el espacio-tiempo como una variedad cuatridimensional con curvatura. La ecuación de Einstein afirma que para cada observador la curvatura media del espacio coincide, salvo un factor constante, con la densidad observada. Y más allá de las particulares de todo esto que acabo de decir así de rápido, la idea es que ya describir este espacio, que nos vamos dando cuenta que es más complejo y que es más difícil de entender, pues también nos requiere una matemática más complicada, más abstracta y con nociones pues un poco más elaboradas, como esa de variedad, en lugar de las anteriores que teníamos con respecto a los triángulos y los círculos y etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿cómo sabemos cuál es la buena? ¿Cómo diríamos que es verdadero? ¿Cuáles de los enunciados son verdaderos? ¿No? ¿Cuál es el espacio correcto? ¿Qué ecuaciones son verdaderas? O sea, de acuerdo a Newton, la fuerza es igual a masa por aceleración, y esa es la ecuación fundamental de toda su teoría, en particular de lo que explica la ley de gravitación. Luego tenemos la de Einstein, la famosísima E es igual a mc al cuadrado, que nos relaciona además la energía con la masa, que es una revolución así totalmente contundente en la física, en la matemática, en la filosofía, ¿no? La idea de que la masa es energía, ¿no? Son la misma cosa, cuando pues intuitivamente pues entendemos la masa como cosas así, ¿no? Objetos concretos, y la energía la entendemos como, pues como algo, pues no sé, no tan tangible. Entonces, y ya vimos que todo esto se corresponde con cierto tipo de geometría, con cierta sofisticación en los conceptos. Entonces, ¿ustedes dirían, a partir de todo lo que hemos dicho, que la primera ecuación es falsa o que está mal? O sea, que esto de que la fuerza es igual a la masa por aceleración, si todo eso está basado en la geometría euclidiana, y como ya vimos, la geometría euclidiana tiene un enunciado que no es necesariamente verdadero, ¿dirían que está mal? O sea, ¿ustedes me dirían que la ecuación esa es falsa, que la geometría está incorrecta, o dirían que no? ¿Qué No, intuición tienen respecto a esto? que no, la verdad, porque hay algunos resultados como el quinto postulado de Euclides, que aunque no necesariamente sea cierto, o sea, si es cierto o no, eso crea varias geometrías distintas y en la geometría euclidiana sí es cierto. Exacto. Y además hay muchas cosas, o sea, también hay razones prácticas por las cuales los físicos y los ingenieros utilizan una teoría y no otra. Entonces, o sea, la mecánica de Newton se sigue enseñando, se sigue utilizando y se sigue aplicando, porque hay muchos casos en los que es bastante más apropiada, a pesar de que, de nuevo, de que se basa en algo que no es absolutamente verdadero o de que tenga cosas que no puede explicar, ¿no? Como el movimiento de Mercurio, por ejemplo, que es un problema para esa ley y que sí se resuelve con las nuevas teorías que surgen posteriormente. Pero más allá de si una es falsa o si otra es verdad, fíjense que las dos sirven, o sea, las dos sirven y hay esos criterios. Y además de todo, que podría pasar que el día de mañana llegue otro Einstein, así 2.0 revolucionario, todo eso estaba mal pensado, ¿no? Y en realidad es esto y un concepto nuevo, y como no nos imaginábamos, la geometría ahora es realmente otra cosa, y los conceptos, o sea, esto puede seguir pasando, porque ha pasado y ha pasado en más de una ocasión, y de hecho pasa actualmente, porque la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica tienen un problema porque entran en contradicción cuando hablamos ciertos resultados correspondientes a la gravedad. Entonces, también esa es otra observación importante. Tenemos algo que resuelve, que parece que ahora sí es lo verdadero, ahora sí es lo bueno, ahora sí tenemos la teoría correcta, y nos surgen nuevos problemas.